Hola, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación. Un honor compartir con tremendos exponentes. Y hoy día, bueno, yo no vengo a hablarles ni de la academia, ni de cosas, de cifras y cosas tan importantes, sino como de mi experiencia personal en esta lucha interna por ser de menor impacto frente al planeta. Para los que no me conocen, no, espera, ¿cómo esto? Ya. Para quienes no me conocen, yo soy Camila Silva, como me presentaron recién. Llevo el blog No Me Da Lo Mismo y soy diseñadora industrial de aquí de Duoc. Bueno, ahí están mis redes sociales por si alguien quiere meterse y capuchar. Yo comencé con este proyecto de No Me Da Lo Mismo siguiendo una inquietud muy personal que yo tenía de qué manera podía ser de menor impacto para el planeta. En el fondo, cómo hacer que mi pasar por esta tierra no fuera tan rupturista y un poco dejarlo mejor de como lo encontré, finalmente. Yo comencé el 2016, después de ya varios años de venir haciéndome preguntas, de tener cuestionamientos en mi cabeza, comencé con el proyecto, pero sin embargo ya venía con un cambio de estilo de vida bien importante. Y lo comencé principalmente porque muchas personas me preguntaban siempre que por qué lo hacía, que cuál era mi motivación, de qué servía, para qué yo me preocupaba tanto si una sola persona finalmente no hacía la diferencia. Y eso para mí era una de las principales inquietudes, porque en el fondo, claro, si yo solamente lo hiciera no es muy relevante, pero el dejar de hacerlo en el fondo tampoco ayuda en nada. Y si yo podía hacer que más personas se motivaran a seguir un estilo de vida diferente, ya no iba a ser yo sola, sino que íbamos a ser 2, 3 o qué sé yo cuántas personas podíamos llegar a ser. Cuando yo comencé este proceso yo no conocía nada sobre el estilo de vida basura cero. De hecho, en algún momento pensé que casi que iba a ser pionera, pero me di cuenta que no, que había muchas personas que estaban siguiendo este estilo de vida en el mundo, que ya era un poco una tendencia y que se llamaba Zero Waste o Movimiento Basura Cero. Y bueno, fue bien motivante encontrarme con esto porque finalmente descubrí que yo no estaba loca ni sola en esto, sino que éramos muchas personas las que nos preocupábamos por hacer las cosas diferentes, que queríamos un cambio de paradigma importante en la sociedad y que no podíamos estar siempre esperando que alguien más hiciera las cosas. Como decía recién Máximo, estamos secos para preguntarnos así como, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer algo? ¿Qué vamos a hacer? Y no hacemos nada y nos quedamos en la comodidad de nuestras sillas pensando en que alguien más debería hacerlo. Y sí, es importante que haya un cambio de legislaciones, es importante que las multinacionales se hagan cargo, es importante que los gobiernos pongan de su parte, pero nada de eso sirve si nosotros como individuos nos salimos de nuestra zona de confort y hacemos las cosas diferentes. Cuando conocí este movimiento y empecé a practicarlo, había muchos mitos al respecto. Finalmente, como que toda la gente creía que nosotros éramos puros hippies que vivíamos o en rucas o vivíamos en comunidades ecológicas o que yo vivía en una van viajando por el mundo y que no me preocupaba de nada. No, eso no es real. En el fondo yo soy un ciudadano que vive en pleno Santiago, trabajo, tengo una hija, tengo familia y aún así podía hacer algo. Y eran de los principales mitos que yo quería romper, finalmente comunicando lo que yo estaba haciendo. Tampoco significaba que yo me alimentara del prana, sino que finalmente yo iba a hacer las cosas de una manera distinta, nomás que podían ir un poco más allá y que se basaban en cómo yo me iba a hacer cargo de mis desechos. Y bueno, llegué como a este aprendizaje y en el fondo que aquello que nosotros, o que yo conocía hasta ese entonces como basura, ya no iba a ser más basura, sino que se estaban transformando en residuos. Residuos que yo quería valorizar, que yo podía valorizar y que iba a poder gestionar de una manera distinta. Y ahí fue cuando finalmente aprendí sobre lo que eran los residuos orgánicos y los residuos reciclables, y en el fondo los residuos a los que yo le iba a poder dar un valor, y empezar a aprender cómo darle ese valor. Están las famosas R, que yo creo que ya todas las conocemos, todos los conocemos, pero nunca está de más recordarlas, y que giran en este ciclo circular. La principal R iba a ser rechaza, porque en el fondo nosotros deberíamos rechazar todo aquello que no necesitamos o que finalmente no vamos a poder gestionar de una manera apropiada. Luego viene la R de reduce, que nos invita a cuestionarnos el consumismo que tenemos hoy, de que todo lo queremos en exceso, de que todo lo queremos en un volumen, más allá como de preocuparnos de repente de la calidad, de la capacidad de resolver nuestras inquietudes o de nuestras necesidades. Y a eso aplica el reduce, en el fondo a preocuparnos de que lo que yo voy a consumir sea lo que yo realmente necesito y en la cantidad que lo necesito, y de esa manera puedo disminuir el desperdicio de alimento, por ejemplo, o
puedo aportar a que la industria textil sea un poco más responsable si yo no me estoy comprando una polera por cada carrete que voy a ir cada fin de semana. Y luego viene la R de Reutiliza, que es una invitación a hacernos cargo de los residuos que nosotros generamos dándole una segunda vida. Así como podemos reutilizar un frasco para poder guardar cosas en el refrigerador, también podemos usar una polera que ya no nos sirve para cortarla y hacer paño, reutilizar, por ejemplo, el papel, como nos decía, usándolo por las dos caras si realmente lo necesitamos. En el fondo hay una infinidad de formas de reutilizar las cosas, dándole una segunda oportunidad y evitando que sean un desecho en su primera instancia. La R de repara es una R que no todo el mundo incluye, pero a mí me encanta porque en el fondo es un poco va de la mano con reutilizar y es un poco darle una segunda vida también a esas cosas que se nos van echando a perder, lo que decía recién Máximo, como la teoría japonesa esta cultura japonesa de reparar las cosas y darle un segundo valor, y yo creo que eso es súper importante hoy en día. O sea, a nosotros se nos ha olvidado quizás, bueno, por lo menos yo alcancé a vivirlo cuando era chica, de que uno recibía ropa de los primos, de los tíos, de los amigos y le daba ahí un segundo vida a las cosas. En el fondo, si algo venía con roto, a la mamá siempre se le ocurría bordarlo o arreglarlo y así después tenía ropa para regalarle a los otros primos, a los hermanos y eso funcionaba súper bien. Hoy en día tenemos la ropa del fast fashion y en el fondo uno la lava, 2 lavados y la polera ya queda inservible, pero claro, costó 2 lucas en el retail, entonces ¿qué nos va a preocupar? Pero no nos estamos haciendo cargo del costo real de esas cosas que vienen detrás de esas 2 lucas que nos pagan caja, en el fondo. ¿Dónde está el costo de esas cosas que nosotros no vemos? Y un poco reparar, así como podemos reparar ropa, podemos reparar electrodomésticos, podemos reparar el celular 1000 veces antes de necesitar cambiarlo cada 6 meses, cada 1 año. Es una invitación también a valorizar lo que nosotros ya tenemos y poder perpetuar su vida en el fondo. Y la última R es la de recicla, que lamentablemente es la primera que entró en nuestro país, o la que entró en la sociedad, quizás. Es la R que muchas veces creemos que por hacerlo estamos solucionando todos los problemas, pero el reciclaje es una industria que implica mercado, una industria que implica utilización de recursos, que finalmente implica todo lo que tiene cualquier industria, pero que en este caso está haciendo el final de la vida útil de los productos. Pero no sería necesario llegar a eso si pudiéramos abarcar todas las otras en el fondo, y por eso es la última y a la que le tenemos que poner más atención de no llegar. Si todos pudiéramos no llegar al reciclaje, tendríamos un ciclo mucho más completo. Y bueno, es circular porque finalmente cuando yo no pude hacer nada de esto con los objetos de mi cotidiano, vuelvo y rechazo. Y así continúa el ciclo intentando que nada finalmente termine en un vertedero. Bueno, ¿y por qué yo empecé a hacer esto en el fondo? ¿Cuál fue mi motivación? Yo siempre lo digo de esta manera así como súper drástica. Yo siento que hoy día estamos cometiendo crímenes contra nuestro planeta. Y yo no quiero ser secuaz de ese crimen en el fondo, y puedo hacer las cosas distintas. Esta es una playa de Caleta de Horno, está muy cerca de Punta de Choro, que es un espacio protegido en nuestro país. Pero aún así, con toda la protección que tiene, podemos encontrar estas escenas a muy poca distancia. Siempre hablamos como del plástico en el mar, de los desechables. Bueno, esto es por qué llega esa basura al mar, en el fondo, porque la vamos dejando en cualquier parte, la naturaleza arrastra y finalmente llega al mar y tiene la contaminación que hoy tiene. ¿Y por qué yo querría ver esto? Porque a lo mejor yo no soy la que va a botar la basura ahí, pero indirectamente, si yo solamente meto las cosas dentro de una basura, la tiro por el ducto del edificio o lo dejo afuera de mi casa para que un camión 3 veces a la semana la retire y me olvido, estoy siendo absolutamente cómplice de que esto ocurra. Si yo puedo hacer las cosas diferentes, aunque sea solo una persona, lo voy a hacer. Y ese es el porqué de mi motivación. Bueno, y el proceso no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. En el fondo, lo primero fue saber que yo iba a salir de la zona de confort en la que estaba. Saber que yo, si a mí faltaba algo, iba a tener que planificar mis compras antes de saber que lo pudiera comprar a la esquina y comprar cualquier cosa que viniera en cualquier empaque o que tuviera, qué sé yo, cualquier procedencia. En el proceso no solo la basura me empezó a preocupar, sino también me empezó a preocupar cómo se producía, de dónde procedía, cuál era su impacto de cadena completa en el fondo. Y esas fueron inquietudes que se fueron sumando a medida que yo iba aprendiendo sobre esto en el camino. Y finalmente ha sido un proceso súper bonito porque me ha invitado a alimentarme diferente, me ha invitado a ser más consciente desde mi alimentación, mi ropa, mi forma de trasladarme, las cosas que compro, qué sé yo. Y ha salido un poco de eso que me dio el empujón en el fondo, que fue la inquietud con la basura, se ha transformado como una serie de inquietudes que suman, porque finalmente no podemos ver todas estas cosas como aristas distintas, sino tenemos que entender de que todos van a converger en lo mismo, que es que podamos ser
una raza de menor impacto para nuestro único planeta, en el fondo, el único lugar que tenemos para vivir. Y un poco, como dice la frase, la idea es construir y no consumir. Lamentablemente en este proceso, en este movimiento de basura cero, ha pasado algo que yo, como que soy bien enemiga, y es que nos hemos transformado en consumistas de nuevos productos. En el fondo se ha generado esta nueva tendencia de tener la bombilla cool de acero, la botella que está de moda, el pote metálico que se ve bonito en las fotos, y así empezamos a sumar un montón de productos que al final, más que una invitación a lo que yo les decía antes de reutilizar, de reparar, de reducir, de rechazar, nos ha invitado a comprar cosas nuevas, nomás que podemos tener en nuestro día a día. Y sí, son cosas que nos ayudan a evitar desechables, pero son cosas que son innecesarias desde su fuente. Por ejemplo, las bombillas plásticas, o sea, las bombillas metálicas. En el fondo, ¿qué nos cuesta agarrar un vaso y llevarlo a la boca? Porque de pronto necesitamos una bombilla para hacerlo. Entonces, un poco construir y no consumir es que empecemos a construir una sociedad que desde su raíz entienda que no necesitamos más cosas, necesitamos menos, necesitamos saber usar las que tenemos, necesitamos aprovechar y reaprovechar nuestros recursos, respetarlos desde su fuente y en el fondo poder construirnos cada uno como individuos según eso. Yo aquí lo que muestro es una foto como de algunas cosas que yo utilizo en mi día a día, varias de esas las he dejado de usar también en el tiempo porque todo es dinámico y todas las necesidades cambian. Y esto es algo que yo fui generando en el fondo como mi kit basura cero, pero que lo he ido armando con las cosas que tenía en mi casa o con el tiempo. Por ejemplo, hay bolsas para poder comprar a granel, por ejemplo, y así evitar empaques plásticos en el supermercado, pero son bolsas que yo he hecho con telas nuevas, con telas usadas, con poleras viejas, en el fondo con ropa que ya no me servía y que transformé en bolsa. Están, por ejemplo, unos paños ahí en la esquina superior derecha, y que esos también son a partir de una polera vieja. Hay servilletas de tela, cubiertos reutilizables, cepillo de bambú, bueno, todo lo que se ve ahí son cosas que yo he ido poco a poco incorporando, que me han hecho sentido para poder llevar como este estilo de vida, porque reducen en basura o porque son gestionables de alguna u otra manera. Por ejemplo, el cepillo de bambú yo lo puedo gestionar una vez que ya lo dejo de ocupar, no así un cepillo de plástico, etc. Y bueno, algo muy importante que al menos yo en mi camino he aplicado es el tema de la autogestión. Y con autogestión no quiere decir que yo hoy día me haga todo y que sea súper, en el fondo, que sea muy marginada como el sistema, porque hace poco me preguntaban, como que me hacían el comentario de que si yo quería ser antisistémica, me encantaría. Me encantaría poder ser tan punk que no necesite como entrar en este sistema, pero lamentablemente lo vivo, en el fondo desde mi día a día, desde que tengo que pagar el agua, la luz, un arriendo, no puedo salirme del sistema. Pero sí puedo vivir tan al margen como me sea posible. Y cómo trato de marginarme del fondo de ese sistema es pudiendo hacer tantas cosas como yo pueda hacer en mi casa, como por ejemplo hacer compost en mi patio y no depender de que alguien lo haga por mí. Hacer mi propio desodorante, por ejemplo, que si bien, bueno, eso hay como en la calidad de vida que cada uno quiere tener o qué sé yo, en las capacidades que cada uno pueda tener, hay ciertos productos de limpieza que uno puede generar o de higiene personal que uno puede hacer en la casa. Y yo lo prefiero porque en el fondo sé exactamente lo que tiene, lo puedo hacer con ingredientes que están en mi cocina, lo puedo hacer cada vez que se me acaba y no dependo de que esté o no en una farmacia o de que a lo mejor una persona, porque sí, yo estos productos los puedo encontrar de forma local y artesanal y es súper válido, pero también dependo de que esa persona lo tenga disponible, de probablemente tener que juntarme en un horario súper random en el metro y de que todas esas cosas me vayan como entorpeciendo un poco el camino. Yo prefiero hacerlos, pero cualquier situación es válida igual. Y yo creo que lo principal de la autogestión es eso, es saber, más allá como de no generar los empaques, es saber qué ingredientes me estoy echando en el cuerpo, me estoy echando en la guata en el fondo, es saber qué ingrediente o qué compuesto estoy no contaminando el planeta, porque en el fondo si yo puedo hacer algo en mi casa, probablemente lo voy a hacer sin un producto que va a ser tóxico. Y en el fondo me invita también como a tener un contacto distinto con las cosas. El hacer el compost, por ejemplo, en mi casa, me enseñó que las lombrices no eran un ser asqueroso y que los podía tomar y que a lo mejor podían ser hasta bonitas después de un rato si uno las mira. Y de cómo se va descomponiendo esa materia orgánica y se va transformando como en abono para las plantas y empieza uno a entender un ciclo que
que finalmente estamos súper desconectados. Hoy día el hecho de que no sabemos lo que pasa con las cosas nos tiene súper desconectados del origen, y yo creo que eso también es una de las grandes culpables del estilo de vida que estamos llevando de tan alto impacto, porque en el fondo no nos preocupamos de lo que hay detrás de las cosas porque no sabemos de dónde proviene. O sea, hoy día hay situaciones súper tristes de que de repente los niños más chicos no entienden que el pollo que comen es el pollo que vieron en el patio porque ellos lo vieron salir de una bandeja, entonces no hacen como ese switch, esa conexión, porque hay una desconexión muy grande entre como el estilo de vida de nosotros como seres humanos hoy y lo que la naturaleza nos puede entregar. Y bueno, para poder invitarlos en el fondo a sentirse parte de este proceso, les dejo esta frase. Y yo creo que es una gran realidad. Lo que les decía al principio, a mí me decían, pero ¿qué diferencia va a marcar tú si lo estás haciendo sola? Bueno, ¿quién no ha podido pasar, o sea, quién ha pasado una noche completa tratando de matar a un zancudo porque no te deja dormir? Ya, yo quiero ser ese zancudo, finalmente. Y algunos tips y consejos. Bueno, en este camino es fundamental la organización, porque como les decía, esto es una salida de la zona de confort absoluta, y si no nos organizamos vamos a volver siempre como a esa zona de confort que nos tiene la comida en lata preparada en el supermercado, o qué sé yo, la comida rápida que viene en estos envases que no podemos gestionar. Hay que estar preparado y anticiparse un poco a las cosas que uno va a hacer. Por ejemplo, si yo voy a salir y voy a saber que estoy a la hora de almuerzo afuera, o me llevo mi almuerzo, o ando con algo donde poder comprarlo, o trato de preferir el café que yo sé que va a tener producto de restaurante y no que me va a recibir con cosas desechables. Andar siempre con un par de bolsas si es que yo necesito salir a comprar. Bueno, hoy día ya es casi una imposición, lamentablemente todavía no hay que imponerlo para que lo agarráramos como hábito. Pero así como andamos con la bolsa, podemos andar con un montón de otras cosas también que no nos van a ocupar un gran volumen en el bolso y que sí nos van a ayudar como a tener un poco más de conciencia frente a una situación de consumo. La autogestión que les decía antes, aquí hay una foto de una mantequilla de maní, porque en realidad hay cosas que nos llegarían a sorprender lo fáciles que es poder hacer en la casa, a lo que no estamos acostumbrados porque nadie nos enseña, y que una vez que te das cuenta de que una mantequilla de maní en el supermercado vale 2.500 pesos y el kilo de maní vale 2.200 en La Vega, y con un kilo de maní puedo hacer 4 frascos de esto, y uno dice así como, wow, ¿por qué no lo había hecho antes? Y eso también implica que vamos a estar evitando empaque, vamos a estar ahorrando plata, vamos a saber lo que estamos consumiendo en las cantidades que lo necesito sin necesidad de desperdicio, etc. Y bueno, tomar decisiones en base como a la información, yo creo que es fundamental. Ser ciudadanos informados, yo creo que hoy día es algo que deberíamos hacer todos, saber, como decía antes Antonia, de dónde viene nuestra ropa, ojalá que no la haga un niño, un poco informarnos de cuáles son las prácticas de los lugares donde nosotros estamos consumiendo, y finalmente entender que cada vez que nosotros consumimos estamos poniendo un voto político sobre algo. Nuestra plata es un voto político. Cuando nosotros ponemos nuestra plata en algo, estamos haciendo que algo ocurra o deje de ocurrir. Y si estamos tomando decisiones de forma informada y sabiendo que ese voto que yo estoy haciendo va a ir en pro de algo que nos va a beneficiar a todos, en el fondo voy a hacer ese zancudo que quería hacer al principio. Y bueno, aquí les dejo brevemente una serie de datos de cosas que yo consumo o de dónde consumirlos de manera como más responsable. Después se las puede pasar Carolina. Y... esa era una receta, pero no. Bueno, esa.